Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 5 de la materia Vida de Jesús. Creo que hemos podido dar, ¿verdad?, un pequeño recorrido, ¿verdad?, con algunos de los evangelios. Hemos visto Mateo, Marcos, Lucas y ahora en nuestra clase estaremos viendo el libro de Juan. Veamos lo que dice su separata y vamos a ir pues analizando un poco, ¿verdad?, acerca de lo que nosotros tenemos acá, donde dice que evidentemente el Evangelio, según Juan, es el complemento de los sinópticos. Y es de suponer, dice, que evitó deliberadamente la repetición de lo que era conocido por todos, a no ser que los incidentes le sirvieran de base para su doctrina y para su presentación del Verbo encarnado. Porque de esa forma es como presenta Juan a Jesús. El autor, el discípulo, dice que el Señor amó. Él fue el autor del Evangelio de Juan. Eso lo vemos en Juan 21, del 24, el versículo 24. ¿Y qué es lo que sabemos de él, de Juan? Estuvo en la última cena. Eso lo vemos en Juan 13, del 23 al 24. Le fue asignado el cuidado de la madre de Jesús en Juan 19, del 25 al 27. Fue con Pedro a la tumba vacía en Juan 20. Y estuvo entre los que vieron a Jesús junto al mar de Tiberias en Juan 21. Como pueden darse cuenta, él tuvo presencia, ¿verdad?, en los momentos algunos complicados de la vida de Jesús. Al leer, dice, este evangelio podemos comprender que el autor era judío, que él escribió en un estilo judío y conocía la geografía de Palestina. Sus referencias del templo muestran que conocía el plano de la ciudad antes de la construcción. Significa que él conocía algunos detalles más que los otros, ¿verdad? Dice, anotó detalles pequeños sobre la obra del Señor, tales como los 5 panes, ¿verdad?, y los 2 pescados, y la fragancia del perfume de María. Conocía las conversaciones privadas de Jesús y algunos de los pensamientos que cruzaron la mente del maestro. Eso lo vemos en Juan 6:6, en el 61 y el 64 también, en esos versículos. Dice, de modo que Juan el apóstol es el discípulo que mejor podía incluir estas descripciones. No sé si ustedes recuerdan, ¿verdad?, que a él se le conocía como el discípulo amado, por la cercanía que él tenía con Jesús. Eso hizo que su libro, cuando él escribiera, pusiera detalles, como acabamos de mencionar, detalles pequeños que son importantes y que reflejan, ¿verdad?, a Jesús de una manera diferente. Dice que la fecha de la escritura del Evangelio de Juan, muchos han considerado que es el que escribió después de los demás evangelios. Significa que es muy probable que él haya tenido los evangelios anteriores como una base para el poder escribir, ya que dice que ellos contienen también, acá en el libro de Juan contiene información adicional que los otros no tienen. Dice que muchos de ellos afirman que Juan escribió entre los años 85 al 90 después de Cristo. El tema del Evangelio de Juan es el Hijo de Dios revela al Padre. Yo creo que este tema nos dice mucho. Dice, el Hijo de Dios revela al Padre. Significa que a través de Jesús conocemos a Dios. El pasaje clave es Juan 1, del 1 al 18. Dice especialmente los versículos 1, 14 y 18. La importancia del Evangelio de Juan, ¿cuál es? Dice que es el Evangelio distinto de los otros 3 llamados sinópticos. Juan registra muchas cosas que no se encuentran en los demás evangelios. Hace énfasis en la divinidad de Cristo y analiza más el significado de los hechos, no solo estos en sí. ¿Por qué era importante para Juan mostrarle la divinidad de Cristo? Ya que los judíos, ellos esperaban un Mesías súper glamuroso, ¿verdad?, con trompetas, que pudiera decir ahí viene el Mesías. O sea, ellos esperaban un estruendo completo de saber que venía Jesús. Pero usted sabe que él no lo hizo así, porque Jesús fue muy humilde en la forma en cómo se presentó acá en la tierra. Entonces, por eso muchos judíos no creían que él fuera el Mesías, porque, como les repito, ellos esperaban estruendo, que todo sea como pomposo, ¿ve? Ahí viene el rey, algo así. Y usted sabe que eso no fue de esa manera, sino que Jesús vino y nació de una virgen. ¿Y a dónde? En un pesebre. Ahí lo tuvieron. Se puede imaginar, o sea,
qué contrariedad era para los judíos. Si decían, si es el Mesías, ¿cómo es posible que naciera en un pesebre, ¿verdad? Que tuviera que tener el pesebre como una cuna y no porque en un mejor lugar como un palacio o cosas así? Pero Dios sabe la forma correcta de cómo llegar al corazón de cada uno de nosotros y sabía cómo era el pueblo. Obviamente, por eso Juan, ¿verdad?, se encarga de mostrar la divinidad de Cristo, de Jesús. Dice, características especiales del Evangelio de Juan. Dice que fue escrito para producir fe en Jesús, lo que les acabo de mencionar. Dice que complementa a los sinópticos, definitivamente que sí. Hace hincapié en el ministerio en Judea. Obviamente a veces yo creo que es bien difícil, ¿verdad?, para Jesús en su territorio que la gente creyera que era el Mesías, a pesar de que pudieron haber visto milagros, a pesar de que hubieran podido ser protagonistas incluso de los milagros, pero para ellos era bien difícil pensar que Jesús era el Mesías. Dice que el Evangelio de Juan no registra parábolas. Los milagros actúan como señales que apuntan hacia Dios, eso lo vemos en Juan 2:11. Y dramatiza las afirmaciones de Jesús en cuanto a su deidad. El Evangelio de Juan hace énfasis en la presencia de Cristo. Juan quería mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. A toda costa Juan quería decirles, si bien es cierto, no es como ustedes lo esperaban, es Él. Él es el Mesías. Entonces él quería eso. Dice que presentó varias evidencias para esta afirmación y lo respaldó con 7 señales milagrosas que aparecen en la primera mitad del libro. Juan los llama señales, tal vez para recalcar que los milagros de Jesús apuntaban, revelaban, o sea, venía algo que directamente a su cabeza, ¿verdad? Y decía, esto me hace recordar lo que Dios ya reveló en tiempos antiguos. Entonces él dice que señalaba hacia las verdades espirituales, o sea, venía una revelación a él y de ahí él decía, yo sé que esto es así, yo sé cómo tengo que mostrar esto a la gente, al pueblo, para que conozcan de Jesús. Dice que señalaban hacia verdades espirituales y hacia Dios. Las 7 señales en el Evangelio de Juan estamos hablando y nosotros los conocemos como milagros, pero acá los vamos a ver como señales. Dice aquí la transformación del agua en vino. ¿Se recuerdan de ese momento? Sí, ¿verdad? La curación del hijo del oficial, la curación del paralítico, la alimentación de los 5,000. Jesús camina sobre las aguas, que de verdad este es de los milagros que más me impacta a mí y que mucha gente ha querido imitar, ¿verdad? A través de que dicen que sí pueden hacerlo. Luego la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro, que también es súper impactante porque después de 4 días resucitar a Lázaro era un reto grandísimo, ¿verdad?, para Jesús. Pero como él era Dios, él sabía que sí podía hacerlo. Dice propósitos del Evangelio de Juan. Dice acá, Juan insinúa que había seleccionado algunos incidentes de los muchos que sabía acerca de Jesús. Aquellos que seleccionó tenían el propósito de producir fe en Jesús. Eso lo vemos en Juan 20, del 30 al 31. Las descripciones presentadas por Juan sobre los hechos de la vida de Jesús nos muestran las 2 respuestas que la gente daba a Cristo. Unos en fe y otros en incredulidad. Muchos de los que vieron a Jesús respondieron en fe y recibieron vida eterna. Otros escogieron rechazar a Jesús y cayeron bajo condenación. Estas eran las 2 opciones, ¿verdad? En este momento. El que conocía a Jesús y lo recibía y aceptaba que era el Mesías y que iba a ser el Señor de su vida, iba a recibir vida eterna. El que no, todo lo contrario, una condenación eterna. Algunas enseñanzas importantes de Jesús en el Evangelio de Juan, vemos acá, dice que Juan preservó muchas enseñanzas importantes. Para Juan dice, por Juan nos enteramos del testimonio que Jesús le dio a Nicodemo. ¿Se recuerda de esa historia? De cómo vino Nicodemo, ¿verdad?, a preguntar cómo podía ser para nacer de nuevo. Dice la conversación que tuvo con la samaritana junto al pozo, que es uno de los capítulos como muy, muy leídos, ¿verdad?,
de ese momento, de cómo una mujer samaritana pudo hablar con Jesús en aquellos tiempos y todo lo que ahí aprendió ella, ¿verdad? Y lo que Dios le mostró y lo que Dios le reveló a ella. Dice, vemos su explicación que es acerca del pan de vida. Eso lo vemos en Juan 6, del 25 al 71. Hay aquí capítulos algo extensos. Dice que Juan enfatizó la deidad de Jesús. Juan hizo énfasis especial en la deidad de Jesús. Los evangelios sinópticos, dice, también indicaron que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Juan recalcó esta verdad con un lenguaje más audaz y claro. Jesús reclamó ser preexistente. Eso lo vemos en Juan 17:5. Reclamó que sus obras mostraban que venía del Padre, en Juan 5:36. Cualquiera que lee con una mente abierta la evidencia presentada en el Evangelio de Juan sobre la divinidad de Jesús sería guiado a exclamar: mi Señor y mi Dios. Definitivamente que Juan trató por todas lo que él pudo hacer, por todas las cosas que él contaba, de que los judíos reconocieran a Jesús como su Señor y como su Dios. O sea, ese era el objetivo real y perfecto que él quería. Dice que Juan también presentó los reclamos de divinidad de Jesús en una manera y especialmente vivida, y lo llama las declaraciones de yo soy. No sé si ustedes recuerdan que esa expresión del yo soy fue mencionada en el Antiguo Testamento. A ver si recuerdan en qué momento y con qué personaje. Yo creo que sí. Algunos se han de acordar que esto se lo dijo a Moisés. Y dice, por cuanto Jesús empieza estos pasajes precisamente con esta afirmación. Algunas veces el reclamo es dramatizado. Jesús recalcó su capacidad para satisfacer las necesidades espirituales de la humanidad y a menudo, dice, realizó milagros que mostraban que podía satisfacer nuestras más profundas necesidades. Juan el Bautista, el precursor del Mesías, ¿qué significa precursor? Que estaba antes de Jesús. ¿Se recuerdan de cuando María, estando embarazada, se dio cuenta y fue a visitar, ¿verdad?, a su prima Elizabeth? Cuando eso se dio, dice que los bebés en sus vientres se regocijaron, ellos sentían que se movían. Cuando ellos se conocieron por primera vez, ¿verdad? Elizabeth, que es la madre de Juan el Bautista, ya tenía 6 meses de embarazo cuando Jesús nació. Cuando Jesús fue concebido. Entonces llevaba como cierta ventaja, ¿verdad? Un poquito de tiempo, nada más. Dice que las profecías del Antiguo Testamento se cierran en una predicción. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Eso lo vemos en Malaquías 3:1. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. El ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí, viene. Aquí estaban hablando de Juan. Dice, durante 400 años las voces de los profetas no se habían oído. La esperanza mesiánica se había esfumado de las mentes y los corazones de la mayoría de los judíos, quienes estaban absorbidos por formulismos vacíos y en unas ceremonias huecas. Dice que se necesitaba una voz que despertara al pueblo y lo llamara a estudiar de nuevo las escrituras, le reprendiera por sus pecados. Dice que era necesario volver a encender la llama de la esperanza mesiánica que se había apagado. Vemos a continuación un poco acerca del nacimiento y la infancia de Juan. Se habla en Lucas 57 al 66 un poco acerca de eso, donde dice que, pero el ángel le dijo, Zacarías era el padre de Juan. Dice, porque tu oración ha sido oída, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan y tendrás mucho gozo, ¿verdad? Gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Sabíamos que Juan era el personaje que teníamos que esperar para que él preparara el camino para la aparición de Jesús. Dice que al 8º día fue circuncidado conforme a la ley, ¿verdad, Juan? Y eso era una costumbre hebrea. Dice que los amigos y familiares consideraron que se debería llamar Zacarías.
como su padre, pero Elizabeth insistió en que se llamaría Juan, el nombre que Dios había ordenado que le dieran al niño. Luego tenemos en Lucas, ¿verdad?, un cántico de Zacarías. Dice que resulta de que a Zacarías se le fue quitado el habla porque él igual quería ponerle Zacarías a su hijo, pero Dios le había dicho que cómo se iba a llamar. Entonces dice que al recuperar el habla, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Dice que su profecía es un himno que los cristianos cantan desde hace siglos. Se le da el nombre de Benedictus. Eso está en latín y está dividido en dos temas. Dice que uno es la acción de gracias por la venida del Mesías y por la liberación que traería. Eso lo vemos en Lucas 1 del 68 al 75. Y luego está la descripción de la misión que traería el precursor Juan el Bautista. Esto lo vemos en Lucas 1 del 76 al 79. Veamos, dice que la primera parte de estos versículos habla acerca de la redención, el rescate o liberación mediante el pago de un rescate, que Dios efectuará levantando un poderoso Salvador. Este libertador es descendiente del gran rey David y su salvación es el cumplimiento de las promesas divinas, dadas por medio de los profetas durante el periodo del Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan, estuvimos examinando algunas de las profecías que estaban en el libro de Mateo, cómo una a una se fueron cumpliendo. Dice que la segunda parte de la profecía de Zacarías se dirige a Juan, su propio hijo. En los versículos del 76 al 79, dice que sería profeta del Altísimo, sería el portavoz de Dios y sería llamado por este nombre, sería el precursor del Mesías. Luego tenemos acá la niñez de Juan, ¿verdad?, donde se menciona brevemente, y la juventud que se desarrolló física y mentalmente. Es probable, dice, que sus padres fallecieran cuando Juan llegó a ser muchacho. Desde joven vivió en los lugares desiertos, donde podía estar libre de las influencias rabínicas y a solas con Dios. Así, su espíritu sería educado como Moisés en el desierto para su futura vocación elevada. Yo creo que para Juan en realidad fue un reto venir y sentirse el precursor, o sea, alguien que iba a anunciar lo que iba a suceder, ¿verdad?, pero preparando, ¿verdad?, el camino para Jesús, para lo que él iba a hacer. Fue una tarea súper importante la de Juan, y créame que no ha de haber sido fácil para él. Como dice él, aquí tenía que apartarse porque, como sea, era un ser humano, pero sabía que su vida iba a ser de bendición. Luego vamos a tener acá, luego tenemos nosotros un cuadro de los versículos bíblicos con las declaraciones de yo soy en el Evangelio de Juan. En serio que la primera vez que yo vi ese cuadro, de verdad que me sorprendió, porque yo dije, hay tantas cosas, tantos versículos que dicen de todas las cosas que Él es, que en realidad Dios lo es todo. Dice acá, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Luego está en Juan 4:26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En Juan 6:20, mas él le dijo, yo soy, no temáis. Jesús le dijo, me encanta porque dice Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él hizo esas declaraciones, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo, yo soy la luz del mundo, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, ¿verdad? Y dice, y el Padre dará testimonio de mí, el Padre que me envió dará testimonio de mí. Y aquí tenemos varias citas, ¿verdad? Ahí usted va a tener, yo soy la resurrección y la vida, no sé si el camino, la verdad y la vida, todos esos versículos están en Juan y todo comienza con el yo soy el Padre y el Padre en mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Eso lo vemos en Juan 15:1. Y de verdad que hay tantas expresiones del yo soy en el libro de Juan que me deja ver, ¿verdad?, a ciencia cierta de que estaban hablando de Dios, que estaban hablando de Jesús, que estaban diciéndole Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir por cada uno de nosotros. Dice también, por ejemplo, tenemos en Juan 18:37, dice, le dijo entonces Pilato luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey.
Imagínense hasta en el último punto, hasta el último versículo de los versículos que se menciona en el libro de Juan, se escucha esa expresión, el de yo soy. Definitivamente que Él es, y bendito sea Dios, vea que nosotros tenemos la oportunidad de tenerlo, ¿verdad?, en nuestra vida, formar parte de algo tan maravilloso como es la iglesia de Cristo a través de la salvación que Jesús nos ha dado. Y es una bendición que podamos estar estudiando estos detalles súper importantes de Jesús. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima.